La Filocalia. Casiano el Romano. Primera parte. Introducción. Nuestro Santo Padre Casiano el Romano vivió bajo el reinado de Teodosio el Pequeño, alrededor del año 331. Hemos puesto en el presente volumen, de entre todos los discursos fruto de sus fatigas, aquel relativo a los 8 pensamientos y los que nos hablan del discernimiento, ya que de ellos emana abundante provecho y gracia. A ellos se remite también el sapientísimo Focio, citando literalmente el Código 197, páginas 265-266. También el segundo discurso está dirigido al mismo, es decir, a Cástor, y lleva como título Discurso a propósito de los 8 pensamientos, girando alrededor de temas relativos a las pasiones de la gula, de la fornicación, del amor al dinero, de la ira, de la tristeza, de la pereza, de la vanagloria y de la soberbia. Estos tratados son utilísimos a aquellos que están dispuestos a participar en la batalla ascética. Y además de estos, fue leído un tercer pequeño discurso en el cual se nos enseña lo que significa el discernimiento, de cómo esta virtud es la más grande de todas, dónde es generada, y cómo, habitualmente, nos llega desde lo más alto. La Iglesia recuerda a este santo el día 29 de febrero y lo celebra con testimonios de honor y alabanzas. Nacido en el año 360 en la ciudad de Dobruja, en la desembocadura del Danubio, según Genadio, quien lo define de nacionalidad escita. De familia poderosa, terminó siendo aún muy joven sus estudios clásicos. Junto con su amigo Germán, al cual se sentía muy unido, se embarcó en un viaje hacia Oriente, interesándose sobre todo en el testimonio cristiano que daban los monjes que poblaban esos lugares. Se detuvo en Palestina por unos 2 años, en un monasterio de Belén. No consta, sin embargo, que haya conocido personalmente a Gerólamo. Aparentemente lo conoció y lo estimó solo por sus escritos. Después de 2 años, Casiano y Germán se dirigieron a los desiertos de Egipto, en particular a Escete y a Nitria. Volvieron 8 años después y nuevamente partieron por 3 años más. En el 399 se dirigieron a Constantinopla, debiendo huir de Egipto a causa de su origenismo. Casiano fue admirador y partidario de Orígenes, particularmente en lo que se refiere a su exégesis escriturística. Mantuvo, sin embargo, una posición equilibrada y evitó seguirlo en ciertos aspectos más dudosos y menos ortodoxos. En Constantinopla, Casiano fue ordenado diácono por Juan Crisóstomo, por el cual conservó siempre una profunda devoción. Luego que Juan Crisóstomo fuera expulsado, también los 2 amigos se tuvieron que ir y se dirigieron a Roma, al Papa Inocencio I, para solicitar su ayuda en favor del obispo perseguido. Desde ese momento se pierde el rastro de Germán, a quien suponemos muerto en Roma. Con toda probabilidad, Casiano fue ordenado presbítero en Roma. De allí se dirigió a Marsella en el año 415, donde fundó el monasterio de San Víctor y un monasterio femenino. Murió alrededor del año 435. Por medio de sus grandes obras, instituciones cenobíticas y colaciones espirituales, Casiano transmitió a Occidente un conocimiento bastante exacto a propósito de la institución monástica en Oriente y Occidente.
Durante el tiempo transcurrido en Marsella, Casiano intervino en las disputas doctrinales relativas a la gracia y, poco dotado para este tipo de cosas, incurrió en formulaciones erróneas o imprecisas de carácter semipelagiano. Sin embargo, aun en este delicado tema, su santidad y su tendencia hacia la dulzura y la sumisión no fueron menos evidentes. Casiano, no bien advirtió su error, se retiró y calló. De las instituciones y de las colaciones de Casiano existen varias traducciones en distintos idiomas. En cuanto a las instituciones, se puede ver la edición italiana a cargo del padre Ernetti, de 1957. La traducción francesa con el texto latino se encuentra en la colección Sources Chrétiennes 109. Las conferencias en la edición italiana a cargo de Lari, de Paulinas, en 1965. Y la traducción francesa con texto latino está en Sources Chrétiennes 42, 54, 64. Textos de Casiano el Romano. Al obispo Castor. Los 8 pensamientos viciosos. 1. La continencia del estómago. 2. El espíritu de la fornicación. 3. El amor por el dinero. 4. La ira. 5. La tristeza. 6. La asidia. 7. La vanagloria. 8. La soberbia. Luego de haber hecho un primer discurso concerniente a la ordenación de los cenobitas, nuevamente nos llenamos de coraje debido a vuestras oraciones y nos disponemos a escribir a propósito de los 8 pensamientos viciosos, es decir, los pensamientos de gula, fornicación, amor al dinero, ira, tristeza, pereza, vanagloria y soberbia. 1. La continencia del estómago. Como primera cosa hablaremos de la continencia del vientre que se opone a la gula. Diremos, pues, cómo hacer los ayunos y cuál deberá ser la calidad y cantidad de los alimentos. No hablaremos de nosotros mismos, sino que mencionaremos lo que hemos recibido de nuestros santos padres. Ellos no tenían una única regla para el ayuno, ni una única manera de comer los alimentos. Ni siquiera nos han transmitido la indicación de una medida, ya que no todos tienen la misma fuerza, ya sea por edad, por enfermedad o por constitución física particularmente delicada. Hay, sin embargo, un único objetivo: huir de la saciedad y evitar llenar nuestro estómago. Un cierto ayuno diario ha sido considerado más ventajoso y más adecuado para conducirnos a la pureza que un ayuno que se arrastra por 3-4 días o aún una semana. Se dice que el ayuno que se prolonga sin medida es seguido por un período de exceso en las comidas. De tal modo, es posible que la abstinencia exagerada de alimentos haga que el organismo pierda su vigor, tornándolo perezoso en su servicio espiritual, o que el cuerpo, sintiéndose pesado por el exceso de comida, produzca en el alma pereza y relajamiento. Los padres no consideraron apto para todos el ingerir verduras o legumbres, ni que todos pudieran hacer uso como alimento cotidiano del pan duro. Se ha visto cómo uno que come 2 libras de pan sigue teniendo hambre, mientras que otro, comiendo solamente 1 o aún 6 onzas, se siente satisfecho. Tal como se ha dicho anteriormente, lo que nos han transmitido como regla para observar la continencia es solamente esto: que no nos dejemos engañar por la saciedad del estómago, ni nos dejemos arrastrar por el placer de la gula. En efecto,
no solamente la variada calidad de los alimentos, sino también las distintas cantidades de los mismos, pueden encender en nosotros las flechas inflamadas de la fornicación. Más aún, no es solamente la ebriedad del vino la que embriaga nuestra mente, sino que incluso la saciedad del agua o el exceso de cualquier comida la tornan aturdida y somnolienta. El motivo que produjo la destrucción de los sodomitas no fue la ebriedad producida por el vino o por los variados alimentos, sino por la saciedad del pan, tal como dice el profeta. La debilidad del cuerpo no nos impide alcanzar la pureza del corazón si no ofrecemos a nuestro cuerpo otra cosa que lo que la debilidad nos pide y no lo que exige el placer. Debemos utilizar alimentos tanto cuanto es necesario para mantenernos con vida, no lo que nos induce a servir a impulsos de la concupiscencia. Una toma moderada de alimentos, según nuestro razonamiento, contribuye a la salud del cuerpo y no quita nada a la santidad. La regla de continencia y la norma exacta que nos transmitieron los padres es la siguiente: el que tome un alimento cualquiera deberá detenerse cuando aún tiene apetito, sin esperar la saciedad. Cuando el apóstol nos dice que no debemos preocuparnos de la carne para satisfacer nuestra concupiscencia, Romanos 13:14, no trata de prohibirnos lo necesario para mantenernos con vida, sino que intenta prohibir un tratamiento que nos induzca a la voluptuosidad. Además, para lograr una pureza perfecta del alma, no es suficiente con abstenerse de alimentos, sino que otras virtudes son necesarias. Mucho beneficia a la humildad la obediencia en el trabajo y la fatiga del cuerpo, así como beneficia el mantenerse lejos del amor por el dinero, lo que no significa solo no tener dinero, sino también evitar desearlo ansiosamente. Esto es lo que guía al alma realmente a la pureza. El abstenerse de la cólera, de la tristeza, de la vanagloria, de la soberbia, son todas cosas que producen la pureza global del alma. En cuanto a esa particular pureza del alma, fruto de la templanza, la misma se obtiene con la continencia y con el ayuno. Porque es imposible luchar en nuestra mente con el espíritu de la fornicación teniendo el estómago lleno. Por lo tanto, nuestra primera lucha será por lograr la continencia del estómago y el doblegamiento de nuestro cuerpo, no solamente mediante nuestro ayuno, sino también velando con la fatiga, la lectura y con el recogimiento de nuestro corazón, temerosos de la ajena y deseosos de acceder al reino de los cielos. II. El espíritu de la fornicación. Nuestra segunda lucha es contra el espíritu de la fornicación y de la concupiscencia de la carne, que desde la más temprana edad del hombre empiezan a atormentarlo. Esta es una gran lucha, ardua y doble, porque mientras los otros vicios declaran una guerra al alma, solamente éste se presenta bajo una doble forma que acecha al alma y al cuerpo. Por tanto, la batalla es doble. El solo ayuno del cuerpo no es suficiente para adquirir la perfecta templanza y la verdadera castidad, sino hay también contrición del corazón, una perseverante oración a Dios, una asidua meditación de las Escrituras, una dura fatiga y trabajo manual. Estas cosas tienen el poder de contrarrestar los impulsos inquietos del alma, apartándola de turbias fantasías. Sin embargo, lo que más beneficia es la humildad del alma, sin la cual no se puede salir ni de la fornicación ni de las otras pasiones. Por tanto,
es fundamental ser vigilantes y apartar nuestro corazón de los pensamientos sórdidos. Pues es del corazón, según la palabra de Dios, de donde provienen los malos razonamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y cosas de la calle. Y el ayuno nos ha sido prescrito no solamente para tratar duramente al cuerpo, sino para ayudar a la sobriedad del intelecto, para que éste no se oscurezca por el exceso de alimento y no pierda su fuerza en la vigilancia de sus pensamientos. Debemos ser solícitos, pues, no sólo en el ayuno corporal, sino que debemos prestar atención a nuestros pensamientos y ejercer la meditación espiritual. Sin todo esto, es imposible llegar a la cima de la verdadera castidad y pureza. Es, pues, necesario, como dice el Señor, que purifiquemos antes la parte interior del vaso y del plato para que se torne puro también su exterior. Mateo 23-26. Así es como, si nos preocupamos, como dice el apóstol, por luchar según las reglas para recibir la corona, no presumamos de haber vencido al espíritu impuro de la fornicación con nuestra capacidad de ascesis. La ayuda de Dios nuestro Señor es invalorable. El hombre no cesa de estar en lucha con este espíritu hasta que no cree en verdad que no es por su prisa ni por su fatiga, sino por la protección y la ayuda de Dios, que nos alejamos de este vicio y accedemos a la cima de la castidad. Se trata, de hecho, de una cosa que supera a la naturaleza, y aquel que pisotea los estímulos de la carne y sus voluptuosidades se sale de alguna manera de su cuerpo. Por este motivo es imposible que el hombre vuele, por así decirlo, con alas propias hacia ese excelso y celeste premio de santidad, y se torne en imitador de los ángeles, a menos que la gracia de Dios lo eleve de la tierra y del fango. Los hombres, atados a la carne, con ninguna otra virtud, imitan mejor a los ángeles seres espirituales que con la virtud de la templanza. Se debe a ella que, mientras aún están y viven sobre la tierra, los hombres tienen su ciudadanía en los cielos, como dice el apóstol. La demostración de la perfecta posesión de esta virtud ocurre cuando el alma, durante el sueño, no atiende a alguna imagen de turbia fantasía. En efecto, aunque este tipo de actitud no es considerada como pecado, es síntoma de que el alma se encuentra enferma y no se ha alejado de la pasión. Y por esto debemos creer que las turbias fantasías que nos aquejan durante el sueño denotan el descuido precedente y la enfermedad que está en nosotros, porque la enfermedad escondida en las zonas recónditas de nuestra alma se torna manifiesta al sobrevenir el flujo durante el relajamiento del sueño. Y así es como el médico de nuestras almas ha colocado el fármaco en las zonas más recónditas de la misma, porque conocía las causas de la dolencia. Nos dice: el que mira a una mujer para desearla ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Y con esto no está corrigiendo los ojos curiosos y malvados, sino más bien al alma que está adentro y que usa malamente sus ojos, recibidos de Dios para el bien. También por este motivo el sabio proverbio no nos dice que pongamos toda nuestra vigilancia en custodiar nuestros ojos, sino que dice: pon toda tu vigilancia en custodiar tu corazón. Proverbios 4:23. Aplicando a éste el cuidado de la vigilancia, pues es el corazón el que se servirá luego de los ojos para lo que realmente desea. Custodiaremos, pues, así nuestro corazón
Cuando, por ejemplo, se forma en nuestra mente la imagen de una mujer producida por la astucia diabólica, aunque se trate de nuestra madre o de una hermana o de cualquier otra mujer pía, ahuyentémosla de nuestro corazón enseguida, para que no suceda que, si nos entretenemos mucho en tal memoria, el seductor que nos empuja hacia el mal a partir de estas imágenes haga a posteriori resbalar y precipitar nuestra mente en pensamientos turbios y perniciosos. El mandamiento mismo que Dios había dado al primer hombre ordenaba cuidarse de la cabeza de la serpiente, es decir, de la primera aparición de los pensamientos peligrosos mediante los cuales trata de meterse dentro de nuestras almas. Si acogemos su cabeza, es decir, el primer estímulo del pensamiento, terminaremos por aceptar el resto del cuerpo de la serpiente, esto es, daremos nuestro consentimiento al placer, y después de esto, él llevará nuestra mente a realizar la acción ilícita. Nos conviene, sin embargo, como está escrito, matar cada mañana todos los pecadores de la tierra. Salmo 108, es decir, discernir con la luz del conocimiento y destruir los pensamientos pecadores en la tierra de nuestro corazón, como enseña el Señor, y cuando los hijos de Babilonia, es decir, los malos pensamientos, son aún niños, hay que abatirlos y deshacerlos contra la piedra que es Cristo. Porque si, gracias a nuestra indulgencia, se convirtieran en adultos, no podrán ser vencidos sin grandes gemidos y fatiga. Y además de lo dicho por las Sagradas Escrituras, es bueno recordar lo dicho por los Santos Padres. Nos dice San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia: aunque no conozca mujer, no soy virgen. A tal punto sabía que el don de la virginidad no se consigue mediante la simple abstención corporal de la mujer, sino por la santidad y pureza del alma que suele actuar en el temor de Dios. Y los santos padres dicen también que no podemos adquirir perfectamente la virtud de la castidad si antes no poseemos en nuestro corazón la verdadera humildad ni nos hacemos dignos del verdadero conocimiento hasta tanto la pasión de la fornicación no sea arrinconada en un lugar recóndito de nuestra alma. Para demostrar la obra de la templanza, recordemos alguna expresión alusiva dicha por el apóstol, y con esto terminaremos nuestro discurso. Buscad la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y es claro que habla de esto cuando agrega: ningún fornicador o contaminado como Esaú, Hebreos 12:16, etc. Justamente porque la obra de la santificación es celestial y angélica, combate a los pesados ataques de los adversarios, y por esto debemos ejercitarnos no solamente en la continencia del cuerpo, sino también en la contrición de nuestro corazón y en continuas postraciones con gemidos. De este modo apagaremos con el rocío de la presencia del Espíritu Santo las brasas de nuestra carne que el rey de Babilonia enciende cada día excitando nuestra concupiscencia. Además de todo esto, el arma más poderosa que nos ha sido dada para la batalla es la vigilia según Dios. Así como la custodia durante el día prepara la santidad de la noche, así la vigilia nocturna, según Dios, predispone el alma a la pureza durante el día. III. El amor por el dinero. La tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero, espíritu que es extraño a la naturaleza y que en el monje tiene su origen en la falta de fe.
Es así como los impulsos de las otras pasiones, es decir, de la ira y de la concupiscencia, parecen partir del cuerpo mismo y de alguna manera su principio está en la naturaleza misma. Por este motivo son vencidos después de mucho tiempo. Sin embargo, el mal del amor por el dinero viene desde lo externo y puede ser eliminado fácilmente si estamos atentos y solícitos. Pero si se lo descuida, se convierte en una pasión más letal que las otras y difícil de sacar. Es, como dice el apóstol, la raíz de todos los males. Observemos cómo las actitudes naturales del cuerpo se pueden notar no solamente en los niños que aún no tienen conocimiento del bien y del mal, sino también en los niños más pequeños, aún lactantes, en los cuales no hay trazos de voluptuosidad y que, sin embargo, muestran en su carne sus actitudes naturales. Del mismo modo, podemos ver en los niños la reacción de la ira cuando los vemos excitados contra el que los ha entristecido. Y todo esto no lo digo por acusar a la naturaleza de ser causa de pecado, nunca se sabe, sino que lo digo para demostrar cómo la ira y la concupiscencia que el Creador había unido al hombre para bien parecen, de alguna manera, a causa de la negligencia, ir contra la naturaleza, a partir de lo que es simplemente parte de la naturaleza del cuerpo. El movimiento del cuerpo fue dado por el Creador al hombre, no para la fornicación, sino para la generación de sus hijos y la supervivencia de la especie. Y la reacción de la ira fue sembrada en nosotros para nuestra salvación, para que la accionáramos contra el mal, no para convertirnos en simples bestias contra el que pertenece a nuestra misma estirpe. No es la naturaleza la pecadora, aunque hagamos un mal uso de nuestras potencias. Tampoco deberemos acusar a quien nos ha plasmado, como tampoco al que nos ha dado el hierro para sus usos necesarios y ventajosos, si el que luego lo toma se sirve de él para matar. Hemos dicho todo esto para demostrar cómo el origen de la pasión por el amor al dinero no deriva de un movimiento natural, sino de una voluntad pésima y corrupta. Este mal, cuando encuentra el alma tibia e incrédula, encontrándose ésta al principio de su alejamiento del mundo, le sugiere pretextos aparentemente razonables para retener alguna cosa más de la que posee. Le hace imaginar al monje una larga vejez y enfermedades físicas, haciéndole calcular que lo que el convento podrá ofrecerle no será suficiente como para proporcionarle algún consuelo, no solamente a quien esté enfermo, sino a quien esté sano, e incluso que no le será posible obtener ninguno de esos cuidados que es justo administrar a los enfermos, sino que resultará en un abandono total, por lo que si no se ha puesto de lado algún dinerillo, allí se morirá como un miserable. Finalmente, sugiere que ni siquiera es posible permanecer por largo tiempo en el monasterio debido a la pesadez de los trabajos y a la severidad del superior. Cuando el mal haya seducido con estos pensamientos la mente, para hacerle retener por lo menos un dinerillo, convencerá al monje de la necesidad de aprender a escondidas del abad un trabajo manual con el cual aumentar el dinero por el que se preocupa. Y finalmente, con oscuras esperanzas, desvía al desaventurado haciéndole pensar en una ganancia proveniente de su trabajo y en el alivio y en la seguridad que de ello se desprende. Y así, luego de haberse entregado por entero al pensamiento de la ganancia, no medita en nada de lo equivocado, ni en la locura de la ira cuando sufre algún perjuicio,
ni en la tiniebla de la tristeza en la que cae si pierde la posibilidad de obtener alguna ganancia. Así como para otros el estómago es Dios, así el oro es el Dios para éste. Por tanto, el bienaventurado apóstol, conociendo todo esto, ha denominado a esta pasión no solamente la raíz de todos los males, sino también idolatría. Consideremos, pues, a cuánta malicia este mal induce al hombre, que logra arrastrarlo incluso hasta la idolatría. De hecho, el que ama el dinero ha apartado su intelecto del amor a Dios y lo deposita en los ídolos del hombre esculpidos en oro. Ante todos estos pensamientos, el cristiano se halla omnibulado, empeora cada vez más y se aparta de la obediencia. Además, se irrita, se indigna contra todo aquello que cree no merecer, murmura por el trabajo que debe hacer, contradice y, puesto que ya no observa ningún sentido de respeto, se dirige como un caballo salvaje hacia el precipicio. No se conforma siquiera con el alimento cotidiano que recibe. Por el contrario, asegura que no puede soportar más. Afirma que Dios no se encuentra solamente allí, que su salvación no está radicada allí y que si no abandona el monasterio se pierde. Y así, teniendo como colaborador de estos pensamientos corruptos al dinero que ha apartado, y gracias a éste, sintiéndose liviano como si tuviera alas, empieza a considerar salir del monasterio para terminar sintiendo soberbia y aspereza hacia todo lo que ha profesado como un forastero, un extranjero. Y si ve en el monasterio algo que necesita ser corregido, lo descuida, lo desprecia y critica todo lo que se hace. Luego busca cualquier pretexto para encolerizarse y entristecerse, a fin de no parecer una persona ligera que se va del monasterio por cualquier motivo. Y si con insinuaciones y palabras vanas puede engañar a alguien y hacerlo salir del monasterio, no se detiene ni siquiera frente a esto, pues quiere asociarlo en su caída. Así, el que ama el dinero encendido por el fuego de sus propias riquezas, no podrá nunca tener paz en el monasterio ni vivir aceptando una regla. Y cuando el demonio, como un lobo, lo secuestra y lo aparta del rebaño, lo deja para que sea devorado. Entonces lo empuja a hacer en su celda aquellos trabajos que en el convento descuidaba y no hacía en las horas establecidas. Y no le permite observar ni las oraciones habituales, ni la costumbre del ayuno, ni el canon de la vigilia, pues luego de haberlo unido indisolublemente al amor por el dinero, lo convence para que ponga todo su empeño en el trabajo manual. 3 son las formas bajo las cuales se presenta esta enfermedad, y todas están igualmente prohibidas por las Sagradas Escrituras y por las doctrinas de los padres. Una de ellas induce a que estos míseros posean y acumulen lo que ni siquiera tenían cuando vivían en el mundo. La otra hace que aquel que, de una vez por todas, había abandonado las riquezas, se arrepiente y le sugiere tratar de recuperar lo que había ofrecido a Dios. La tercera, luego de haber atado al cristiano con la falta de fe y la tibieza, no le permite deshacerse del todo de las cosas del mundo, le insinúa el temor al hambre y la falta de fe en la providencia, haciéndole transgredir las promesas hechas cuando hubo dejado su vida anterior. De estas 3 formas de este mal encontramos ejemplos, como se ha dicho, ya condenados en las Sagradas Escrituras.
Gehazi, por ejemplo, queriendo adquirir para sí mismo riquezas que antes no poseía, perdió la gracia profética que el Maestro quería dejarle en herencia. Más bien, en lugar de heredar bendiciones, heredó una lepra perpetua a causa de las maldiciones del profeta. Y Judas, queriendo obtener el dinero que en un primer momento rechazó para seguir a Cristo, no sólo se alejó del coro de los apóstoles por haber traicionado al Señor, sino que destruyó su vida física con una muerte violenta. Ananías y Safira, por haber conservado algo de lo que ya poseían, fueron castigados con la muerte mediante sentencia apostólica. Y el gran Moisés, el del Deuteronomio, místicamente exhorta a aquellos que prometen dejar el mundo y que, debido al temor infundido por la falta de fe, permanecen apegados a las cosas terrenas. Si alguno se encuentra temeroso y tiene miedo en su corazón, que vuelva a su casa para no induzca al temor el corazón de sus hermanos. Deuteronomio 28. ¿Hay algo más seguro y claro que este testimonio? ¿No aprenderemos, pues, de estas cosas nosotros que hemos dejado el mundo, renunciando perfectamente a todo y saliendo victoriosos de la batalla, antes que atender a un principio ya blando y débil que termina por apartar a los otros de la perfección evangélica e inducirlos al miedo? Hay algunos que interpretan mal lo que las Escrituras dicen bien. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Y se esfuerzan por alterar el sentido de lo que se dice, engañándose a sí mismos y siguiendo su propia pasión por el dinero. Hacen lo mismo con las enseñanzas del Señor. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Mateo 19:21. En realidad consideran que mejor que ser pobre es disponer de la propia riqueza y acudir a la propia abundancia para dar a los pobres. Deberán estos saber que no se han apartado aún del mundo ni han entrado en la perfección monástica mientras se avergüencen de aceptar en nombre de Cristo la pobreza del apóstol, sirviendo a sí mismos y a los necesitados con el trabajo de sus propias manos para llevar a cabo con hechos la profesión monástica y ser glorificados con el apóstol. Luego de haber dispersado su antigua riqueza, que combatan junto con Pablo la buena batalla, en el hambre y en la sed, en el frío y en la desnudez, el apóstol mismo, si hubiera sabido que conservar su antigua riqueza es más necesario para la perfección, no hubiera despreciado su propia dignidad, dado que afirma que es por nacimiento de distinta condición y de ciudadanía romana. Y aquella gente de Jerusalén que vendía sus propias casas y sus propios campos y ponía lo recaudado a los pies de los apóstoles, no lo hubieran hecho si considerasen que era más feliz al nutrirse con sus propias riquezas que antes que con su propia fatiga o con las ofertas de los gentiles. Y el mismo apóstol nos habla muy claramente a propósito de aquellos cuando, escribiendo a los romanos, dice: «Ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén». Romanos 15, 25, 26. Y él mismo, tantas veces sometido a cadenas y prisiones, a la molestia de los viajes, y por esto impedido, como es obvio,
de proveerse con sus propias manos, nos enseña cómo, ante estas necesidades, fue socorrido por los hermanos venidos desde Macedonia, y nos dice: y de hecho, los hermanos provenientes de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Segunda de Corintios 11:9. Y a los filipenses escribe: lo sabéis también vosotros, oh filipenses, que al salir de Macedonia ninguna iglesia tuvo que ver conmigo en materia de dar y tener, a no ser por vosotros solamente, porque también en Tesalónica y 1 o 2 veces más me habéis mandado de lo que tenía necesidad. Filipenses 4:15 y siguientes. Por tanto, a juicio de quien ama el dinero, aquellos serán más amados por el apóstol, pues les han provisto de sus necesidades con sus propios saberes. Esperemos que nadie llegará a tal extremo de locura como para osar afirmar esto. Si queremos, pues, obedecer el mandamiento evangélico y a toda aquella Iglesia que desde el principio ha tenido su fundamento en los apóstoles, no atendamos a nuestras ideas personales ni entendamos malamente lo que ha sido bien dicho. Más bien rechacemos nuestro sentimiento tibio e incrédulo y recibamos los evangelios rigurosamente, porque así podremos seguir los pasos de los santos padres y no faltar a la disciplina del convento. Sólo así podremos renunciar verdaderamente a este mundo. Es bueno, llegados a este punto, recordar las palabras de un santo. Se trata de lo que San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, dijo a un senador que había renunciado al mundo, pero con tibieza y que retenía aún algo de sus propias riquezas. Has destruido al senador y no has sido el cristiano. Es necesario que pongamos todo nuestro celo en eliminar de nuestra alma la raíz de todos los males, que es el amor por el dinero, porque sabemos con toda certeza que si permanece la raíz, las ramas brotarán sin dificultad. No es fácil practicar esta virtud si no permanecemos en el convento. Efectivamente, allí nada nos preocupa con relación a las exigencias más absolutas. Si tenemos bien presente las condenas de Ananías y de Safira, temblaremos al pensar que retendremos algo de lo que un tiempo poseíamos. Del mismo modo, temerosos frente al ejemplo de Gehazi, quien contrajo una lepra perpetua por su amor al dinero, guardémonos de acumular riquezas que ni siquiera en el mundo poseíamos. Y si pensamos en Judas, quien termina ahorcado, temblemos ante la idea de retomar lo que con nuestra renuncia habíamos despreciado. Y continuamente deberemos tener ante nuestros ojos el incierto momento de la muerte, para que el Señor nuestro no se nos acerque cuando no lo esperamos y encuentre nuestra conciencia manchada por el amor al dinero. Él nos dirá entonces lo que en el Evangelio dijo al rico: «Necio, esta noche misma te será pedida tu alma, lo que has preparado, ¿para quién será?». Lucas 12:20. Fin de la primera parte de Casiano el Romano, de la Filocalia.